Entonces, hablando de la creación del Banco de la República, pues sabemos que el Banco de la República fue creado en 1923, no con el fin de regular la inflación como ahorita lo hace, sino con el fin básicamente de llegar al mercado y al crédito externo. Esto debido a que Colombia en su época no se había externacionalizado ni internacionalizado, por lo que digamos que el fin del Banco de la República era este, llegar al mercado externo. Además, pues, aunque si bien vemos que en un inicio el Banco de la República no tiene un efecto significativo sobre la toma de decisiones frente a la inflación, porque realmente no tenía ni el poder ni el estatus para tomar decisiones frente a la inflación, ya que básicamente sus funciones eran otras totalmente diferentes. Eh, entonces, en cuanto a la inflación de Colombia desde la creación del Banco de la República, em, podemos decir que la inflación, complementando lo que dijo mi compañero Braulio anteriormente, no es un valor estrictamente estable, sino que varía a lo largo del tiempo. Y más importante, aún más importante que todo esto de que varía a lo largo del tiempo, varía debido a las circunstancias tanto globales como nacionales. Es decir, no depende únicamente de lo que pase en Colombia, ni de lo que pase únicamente aquí con el mercado y la economía nacional, sino también depende de lo que esté pasando afuera de aquí, pasando en Estados Unidos, pasando en países importantes para la economía mundial. Entonces, un ejemplo de esto podría ser que, aunque si bien en los primeros años de creación, como podemos ver aquí en la gráfica 1, vemos que el valor de la inflación desde la creación del Banco de la República se estabilizó debido a que las reservas monetarias también aumentaron. Vemos que justo en esta línea vertical de acá, pues fue la crisis de 1929. Entonces, pues las reservas monetarias en este instante cayeron, por lo que la inflación también empezó a caer, es decir, tuvimos una deflación muy grande durante esta época. Entonces, pues esto es un ejemplo claro para saber que la inflación no depende únicamente de Colombia, sino también de las cosas que pasan en el mundo. Entonces, ahora hablemos de las reformas que ha tenido el Banco de la República a lo largo del tiempo. Desde 1923 hasta 1951, el Banco de la República tuvo dos reformas en términos monetarios, en términos económicos y en términos políticos. Es decir, que se desarrollaron diferentes políticas y se le dieron diferentes propiedades al Banco de la República para cumplir ciertas funciones específicas que se le otorgaron. Entonces, para la primera reforma, que la primera reforma fue después de la Segunda Guerra Mundial, desde en 1951. De hecho, esta reforma se venía planeando años antes, desde 1947, pero realmente salió la ley, el decreto en 1951, en donde el banco básicamente empezó a tener un control mayor sobre la inflación en Colombia y básicamente a través de instrumentos empezó a regular la política monetaria. Entonces, ¿cuáles eran estos instrumentos? Los instrumentos eran tasas diferenciales de interés, es decir, que el Banco de la República podía decidir qué interés poner a ciertas cosas como crédito inmobiliario, crédito, bueno, los distintos tipos de créditos. Y además de un esquema de redescuento. Entonces, con esto, aparte de controlar la política monetaria y a su vez indirectamente controlando la inflación, pues también controlaba el crecimiento de Colombia, el crecimiento económico de Colombia. Su segunda reforma fue en 1963, en donde se creó la Junta Monetaria. Esto básicamente fue algo súper innovador en Colombia, algo muy nuevo, debido a que antes de 1963, que fue cuando se creó, las decisiones en cuanto a política monetaria, cambiaria y crediticia, las tomaban tanto empresas privadas como banqueros, como el Banco de la República, como entes del Estado. Entonces, realmente lo que hizo esta política monetaria fue crear una junta que estuviera conformada por el gerente del Banco de la República y representantes que el mismo gobierno mandaba para esta junta, para que controlara básicamente la política monetaria. Eh, y entonces,
Entonces, básicamente con esto se logró que en los inicios de en los inicios de la creación de la Junta, los impuestos, bueno, el interés de los préstamos en Colombia, que digo, fueran muy bajos, incluso llegando a tener valores negativos. O sea, literalmente eran súper bajos las tasas de interés de préstamos en Colombia. Entonces ahora podemos ver esta gráfica que básicamente nos dice cuál fue la inflación de Colombia cada año. Entonces podemos ver en esta gráfica que desde el año 1970 la inflación empezó a aumentar desmesuradamente hasta el año 1991, que fue la creación desde la Constitución que actualmente está rigiendo. Entonces, ¿qué pasó durante esta época? Durante esta época, pues como vemos, la inflación creció un 20%, eh, y durante los años hasta 1991, esta estaba fluctuando entre 1991 entre el 20% y el 30%. Entonces lo que pasó fue que la tasa de cambio crecía de manera más rápida que la inflación. Entonces esto lo que hacía básicamente era que los salarios mínimos no lograran ajustarse a este cambio tan brusco en las tasas de cambio y en la inflación en Colombia, lo cual básicamente generó una inflación muy grande porque los precios aumentaban y el dinero que obtenía la gente no era lo suficiente como para poder comprar ciertos productos. De igual manera vemos que desde 1982, que fue la siguiente década, 1970, siguió aumentando. Esto también fue debido al déficit fiscal que empezó a adquirir Colombia y a la crisis de la deuda latinoamericana. Y pues digamos que esta crisis de la deuda latinoamericana pues llevó a que se perdieran reservas monetarias. Entonces, pues podemos concluir que desde que el Banco de la República fue fundado en Colombia, se ha visto una tendencia positiva frente al problema de inflación colombiano. Esto no quiere decir que no hayan subidones en la gráfica o que hayan bajones, sino que realmente vemos que se estabilizó. Y también veremos, como lo indica también esta gráfica, justo aquí en esta parte, vemos que la inflación en Colombia, desde la creación de la Constitución de 1991, ha empezado a bajar. Entonces ya esto lo va a hablar mi compañera en la siguiente diapositiva.